Mi laboratorio se encuentra en el sótano del viejo Instituto de Medicina de Madrid, donde una vez impartió clases mi mentor, el profesor de la Cruz. Tras su misteriosa muerte hace 3 años, no solo heredé su despacho, sino también todas sus investigaciones en el campo de la neurocirugía. En aquel entonces, aún no entendía el precio que tendría que pagar por ese conocimiento. Las paredes del sótano están revestidas de ladrillo frío, que permanece gélido incluso en los días más calurosos del verano. La única iluminación proviene de una hilera de lámparas fluorescentes que zumban constantemente y parpadean de forma intermitente, creando una atmósfera inquietante. En una esquina del laboratorio hay una nevera vieja donde guardo las muestras de tejido cerebral y junto a ella una estantería llena de frascos de formol que contienen diversos órganos y partes de cuerpos. Mis investigaciones comenzaron con el estudio de los mecanismos de la memoria. Quería entender exactamente cómo el cerebro almacena los recuerdos y si era posible extraerlos, modificarlos o incluso transferirlos de una persona a otra. El profesor de la Cruz me había dejado varios volúmenes de sus notas, escritas con una letra menuda y casi ilegible. En ellas describía sus experimentos con la electroestimulación de diferentes áreas del cerebro y su efecto en el comportamiento y la percepción de los pacientes. Me intrigaban especialmente sus notas sobre las zonas de transferencia de conciencia que supuestamente había descubierto en el lóbulo temporal. Esos escritos eran tan inverosímiles que al principio los tomé por ciencia ficción o por el resultado de un delirio senil. Durante los primeros meses realicé experimentos con ratas de laboratorio, implantándoles microelectrodos y estudiando sus reacciones a diversos estímulos. Los resultados eran prometedores, pero insuficientes para comprender la complejidad del cerebro humano. El cerebro de las ratas es demasiado primitivo para estudiar funciones cognitivas superiores como la memoria, la autoconciencia y las emociones. Necesitaba muestras humanas, pero era prácticamente imposible obtenerlas por vías legales. Los comités de ética y los obstáculos burocráticos hacían mi trabajo extremadamente difícil. Empecé a entender por qué el profesor de la Cruz se había vuelto tan solitario y desconfiado en los últimos años de su vida. Mi situación financiera se volvía cada vez más precaria. La subvención de la universidad solo cubría los gastos básicos de equipo y materiales, sin permitirme realizar investigaciones a gran escala. Mi esposa, Ana, estaba constantemente preocupada por nuestro futuro, especialmente después de que empecé a pasar 14 o 16 horas al día en el laboratorio. Ella no entendía la importancia de mi trabajo, considerándolo una obsesión enfermiza. Nuestra relación se estaba deteriorando y cada vez encontraba más consuelo en la soledad del sótano, rodeado de mis instrumentos y preparados. El primer gran avance ocurrió por casualidad. Estaba trabajando en una muestra de tejido cerebral de un paciente del Hospital La Paz que había fallecido recientemente, cuando noté unos extraños impulsos eléctricos que emanaban del hipocampo, incluso varias horas después de la muerte clínica. Esto contradecía todos los conocimientos científicos conocidos, que afirman que la actividad cerebral cesa pocos minutos después de que el corazón se detiene. Realicé una serie de pruebas y descubrí que ciertas áreas del cerebro seguían generando débiles señales eléctricas mucho más tiempo de lo que se pensaba. Es más,
Estas señales tenían una estructura y un ritmo específicos que recordaban a los patrones que había observado al estudiar los procesos de formación de la memoria. Decidí profundizar en esta línea de investigación y empecé a recoger muestras de tejido cerebral de distintos pacientes. Los trabajadores de la morgue del hospital con los que establecí contacto no hacían demasiadas preguntas, a cambio de una generosa remuneración por sus servicios. Cada nueva muestra traía descubrimientos asombrosos. Descubrí que la intensidad y la duración de la actividad cerebral post-mortem dependían de las circunstancias de la muerte, la edad del paciente y el estado de su sistema nervioso. Los resultados más interesantes provenían de muestras de personas que habían muerto repentinamente o en un estado de intenso estrés emocional. Poco a poco, comencé a notar patrones en estos esquemas eléctricos. Me recordaban a información codificada, como si el cerebro intentara transmitir algo importante, incluso después de la muerte. Desarrollé un sistema especial para grabar y analizar estas señales, gastando en ello casi todos mis ahorros. El equipo era rudimentario para los estándares modernos, pero me permitía registrar incluso los impulsos eléctricos más débiles. Pasaba las noches en mi laboratorio, observando las pantallas parpadeantes de los osciloscopios y anotando interminables series de números y gráficos. Mi obsesión por la investigación empezó a afectar mi estado físico y mental. Dormía peor. Me despertaba a menudo en mitad de la noche, con pesadillas, en las que veía los rostros de los pacientes fallecidos, cuyos cerebros estudiaba. Había perdido el apetito y había adelgazado considerablemente. Ana sugería cada vez con más frecuencia que necesitaba ayuda psiquiátrica, pero yo desatendía sus preocupaciones. Estaba convencido de que estaba a punto de realizar el mayor descubrimiento en la historia de la neurociencia, uno que cambiaría nuestra comprensión de la naturaleza de la conciencia humana y de la muerte. Fue entonces cuando escuché las voces por primera vez. Ocurrió a última hora de la tarde, mientras analizaba una muestra de cerebro de una joven que había muerto en un accidente de coche. Los impulsos eléctricos eran particularmente activos y decidí amplificar la señal para estudiar mejor su estructura. De repente, un débil susurro salió de los altavoces de mi equipo. Al principio pensé que era estática o un fallo del aparato, pero luego distinguí palabras sueltas en un idioma desconocido. La voz era femenina, suave y triste, como si alguien estuviera tratando de explicar algo o advertir. Pasé toda la noche tratando de grabar y descifrar esos sonidos. Por la mañana, había logrado aislar varias frases que sonaban como oraciones o conjuros en una lengua antigua. Mi primer impulso fue contactar con los lingüistas de la universidad, pero algo me detuvo. Intuitivamente, entendí que este descubrimiento era demasiado peligroso para compartirlo con extraños. El profesor de la Cruz había advertido en sus notas que algunos conocimientos era mejor mantenerlos en secreto, y ahora empezaba a entender a qué se refería. Con cada nueva muestra, las voces se volvían más claras y variadas. Escuché a hombres, mujeres, niños y ancianos. Algunos hablaban en idiomas modernos, otros utilizaban dialectos arcaicos que no podía identificar. Lo único que tenían en común era que todas estas voces sonaban angustiadas, como si estuvieran tratando de transmitir una advertencia importante. Empecé a llevar un registro detallado de cada caso, creando un catálogo de las voces y sus mensajes. Poco a poco, se fue formando un panorama aterrador.
La conciencia de las personas se conservaba de alguna manera en el tejido cerebral, incluso después de la muerte, y estas personalidades residuales intentaban comunicarse con los vivos. Mi descubrimiento requería una investigación más profunda, y decidí centrarme en las muestras con los patrones eléctricos más activos. Desarrollé una técnica especial que me permitía prolongar la actividad cerebral post-mortem mediante electroestimulación y soluciones químicas. El procedimiento era extremadamente delicado y exigía un equilibrio perfecto entre la intensidad de la estimulación y la preservación de la estructura del tejido. Los impulsos demasiado débiles no daban resultado. Los demasiado fuertes destruían las frágiles conexiones neuronales que quedaban después de la muerte. Mi laboratorio se había transformado en un verdadero taller de nigromante. Instalé equipo adicional, amplificadores de señal más potentes, equipo de grabación de sonido profesional, microscopios de alta resolución y una batería de monitores para observar la actividad cerebral. Las paredes del sótano estaban ahora cubiertas de cables que se extendían de un aparato a otro, creando una extraña telaraña de tecnología de la muerte. El aire siempre estaba impregnado del olor a formol, del ozono de las descargas eléctricas y de algo más. Un dulzón aroma a descomposición que parecía haberse metido en los mismos poros de las paredes. Ana, mi esposa, dejó de bajar al sótano definitivamente después de la vez que me encontró hablando con una de las muestras. Entró justo en el momento en que yo intentaba establecer contacto con la conciencia de un anciano que había muerto de un infarto. La voz era especialmente clara ese día, y yo respondía a sus preguntas, grabando todo el diálogo en una grabadora. Ana se quedó en la puerta, observando cómo su marido mantenía una conversación con un pedazo de carne muerta en un frasco de formol. El horror en sus ojos fue tan penetrante que sentí una punzada de remordimiento, pero solo por un instante. La ciencia exige sacrificios, y si mi vida familiar era uno de ellos, que así fuera. Tras ese incidente, Ana dejó prácticamente de hablarme. Me preparaba la comida y la dejaba en la mesa de la cocina, me lavaba la ropa y mantenía la casa en orden, pero lo hacía mecánicamente, como un robot. Por las noches, a menudo la oía llorar en el dormitorio, pero no encontraba la fuerza para ir a verla y explicarle la importancia de mis investigaciones. Sabía que ella no lo entendería. Nadie podía entender la magnitud de lo que había descubierto, excepto el propio profesor de la Cruz. Pero él llevaba muerto 3 años. Fue entonces cuando decidí estudiar las notas del profesor con más detenimiento. En sus últimos apuntes encontré menciones a la mente colectiva de los muertos y al almacén de las almas. Al principio, estas frases me parecieron metáforas o reflexiones filosóficas de un viejo científico, pero ahora empezaba a entender su significado literal. El profesor de la Cruz describía experimentos en los que había logrado no solo escuchar las voces de los muertos, sino también establecer una conexión estable con ellos. Afirmaba que las conciencias de los fallecidos existían en una especie de estado intermedio entre la vida y la muerte final, y que un investigador experimentado podía acceder a sus conocimientos y recuerdos. El descubrimiento más sorprendente me esperaba en un compartimento secreto de su escritorio que encontré por casualidad al intentar hallar un lugar para guardar mis nuevas notas. Detrás de una pared falsa del cajón había un pequeño cuaderno escrito con letra menuda.
era el diario de los últimos meses de vida del profesor, y el contenido de sus notas me hizo dudar de mi propia cordura. De la Cruz escribía que los muertos no solo conservaban su conciencia, sino que se unían en una especie de entidad colectiva que poseía el conocimiento de todos los fallecidos y podía influir en el mundo de los vivos a través de aquellos que eran capaces de escucharlos. Según las notas del profesor, esta entidad existía desde tiempos inmemoriales y era conocida por las antiguas civilizaciones con diferentes nombres. Los egipcios la llamaban el Duat, los griegos el Hades y los escandinavos el Hel. Pero no era un simple concepto mitológico del más allá, sino una sustancia energética real, compuesta por miles de millones de conciencias humanas acumuladas a lo largo de toda la historia de la humanidad. El profesor afirmaba que sus investigaciones habían atraído la atención de esta entidad y que ella había comenzado a contactar con él activamente, transmitiéndole conocimientos sobre la naturaleza de la muerte y la posibilidad de la resurrección. Cuanto más me sumergía en estas notas, más detalles revelaban sobre los últimos experimentos de la Cruz. Describía un procedimiento que permitía no solo escuchar las voces de los muertos, sino también ver sus imágenes, sentir sus emociones e incluso revivir parcialmente sus recuerdos. Para ello, se requería una preparación especial del cerebro del investigador mediante la electroestimulación de ciertas áreas de los lóbulos temporal y parietal. El procedimiento era extremadamente peligroso y podía causar daños irreversibles al sistema nervioso. Pero el profesor estaba dispuesto a arriesgarlo todo por el progreso científico. Las últimas entradas del diario eran casi ilegibles debido a la letra temblorosa, pero logré descifrar algunas frases clave. De la Cruz escribió que ellos le exigían más que la simple observación y el registro. La mente colectiva de los muertos quería una encarnación física en el mundo de los vivos, y para ello necesitaba un intermediario, una persona viva dispuesta a sacrificar su individualidad. El profesor entendía que se estaba convirtiendo en ese intermediario, pero no podía resistir la tentación de poseer el conocimiento absoluto sobre la naturaleza de la existencia humana. Su muerte fue oficialmente declarada como resultado de un ataque al corazón, pero ahora sospechaba que la verdadera causa era completamente diferente. Tal vez el profesor de la Cruz no murió en el sentido habitual de la palabra, sino que pasó a ese estado intermedio que él mismo había investigado. Esta idea me asustaba y me fascinaba al mismo tiempo. Si el profesor realmente había encontrado una manera de cruzar la barrera entre la vida y la muerte, sus investigaciones abrían posibilidades increíbles para la humanidad. Decidí reproducir sus últimos experimentos, pero actuando con más cautela. Primero perfeccioné mi equipo, añadiendo sistemas de seguridad y monitoreo de las funciones vitales. Luego, comencé a aplicarme a mí mismo los procedimientos de electroestimulación cerebral, empezando con dosis mínimas y aumentando gradualmente la intensidad del impacto. Las primeras sesiones no dieron resultados notables, salvo fuertes dolores de cabeza y desorientación temporal, pero no me rendí. El avance se produjo después de varias semanas de procedimientos regulares. Durante una sesión de estimulación, de repente sentí cómo la realidad a mi alrededor comenzaba a distorsionarse. Las paredes del laboratorio se volvieron semitransparentes y a través de ellas
vi un vasto espacio lleno de siluetas parpadeantes. Eran personas, miles, millones de personas de todas las edades y épocas, de pie en filas interminables y mirándome con una expresión de triste esperanza en sus rostros. El aire se llenó con el susurro de voces que hablaban en todos los idiomas del mundo a la vez, y comprendí que estaba viendo la mente colectiva de los muertos en todo su aterrador esplendor. La visión duró solo unos segundos, pero fue suficiente para cambiar para siempre mi percepción de la realidad. Comprendí que el profesor de la Cruz tenía razón. La muerte no es el final de la existencia, sino simplemente una transición a otro estado del ser. Los muertos siguen existiendo en una realidad paralela, observando el mundo de los vivos y esperando la oportunidad de regresar. Conocen todos los secretos del universo, todos los misterios de la historia, todas las respuestas a las preguntas que han atormentado a la humanidad desde sus orígenes. Después de este primer contacto, las visiones comenzaron a repetirse con regularidad. Cada vez se volvían más claras y duraderas. Empecé a distinguir caras individuales entre la multitud de muertos, a reconocer figuras históricas, escritores, científicos, filósofos del pasado. Algunos de ellos intentaban decirme algo, pero sus palabras se perdían en el coro general de voces. Comprendí que para establecer un contacto individual necesitaba perfeccionar mi método. Fue entonces cuando tomé la decisión que determinaría mi futuro. Decidí probar el procedimiento de conexión directa al cerebro de una persona recién fallecida. La idea era crear un puente entre mi cerebro vivo y el tejido cerebral del difunto, usando un sistema de electrodos. En teoría, esto me permitiría no solo escuchar la voz de un muerto en particular, sino también acceder a su memoria y experiencia. Para el experimento, necesitaba una muestra fresca, el cerebro de una persona que hubiera muerto no más de unas pocas horas antes del procedimiento. Mis contactos en la morgue no podían garantizar esos plazos, así que me vi obligado a buscar otras formas de conseguir el material. Fue entonces cuando por primera vez consideré seriamente la posibilidad de acelerar la muerte de alguien por el bien de la ciencia. La idea me aterrorizaba, pero la lógica de la investigación era implacable. Sin una muestra fresca, no podía avanzar más en mis estudios. Mi primer candidato fue un anciano sin hogar que solía dormir en el sótano de un edificio abandonado cercano. Estaba enfermo, solo, y claramente le quedaban pocos meses o incluso semanas de vida. Desde un punto de vista científico, su muerte no sería una gran pérdida para la sociedad, y su cerebro podría ser la clave del mayor descubrimiento en la historia de la humanidad. Lo observé durante varias noches, estudiando sus hábitos y su rutina diaria, planeando la mejor manera de llevar a cabo la operación para minimizar el riesgo de ser descubierto. Finalmente, abandoné ese plan, no por consideraciones morales. Hacía mucho tiempo que había entendido que la verdadera ciencia exige ir más allá de la ética aceptada. La razón era práctica. No estaba seguro de poder realizar correctamente el procedimiento de extracción cerebral en esas condiciones. Para un experimento exitoso, necesitaba las condiciones estériles del laboratorio y la posibilidad de comenzar la conexión inmediatamente después de la muerte del sujeto. La solución llegó de forma inesperada. Ana, en las últimas semanas, había estado tomando somníferos potentes para mitigar la tensión nerviosa de vivir con un marido
que consideraba un maníaco. No me lo ocultaba e incluso me había insinuado un par de veces que consideraba el suicidio. Quizás era un grito de auxilio, un intento de llamar mi atención sobre nuestra relación que se desmoronaba, pero yo lo interpreté como una señal del destino. Si Ana realmente quería morir, ¿por qué no hacer su muerte lo más útil posible para la ciencia? Comencé a aumentar discretamente la dosis de su somnífero, añadiendo pastillas extra a su té de noche. Era fácil, ya que tenía acceso a todos los medicamentos necesarios a través de la base de datos médica de la universidad. El plan era simple: elevar la dosis a un nivel letal, esperar a que muriera e inmediatamente llevar el cuerpo al laboratorio para la extracción del cerebro. Tendría un máximo de 1 o 2 horas para realizar el procedimiento de conexión, mientras el tejido cerebral aún conservara su capacidad de actividad eléctrica. El proceso duró varias semanas. Cada noche añadían más y más medicamento a su té, observando los cambios en su comportamiento y estado de ánimo. Ana se volvió cada vez más lenta y somnolienta, quejándose de mareos constantes y problemas de memoria. Un par de veces intentó ir al médico, pero yo la convencí de que eran solo los efectos del estrés y la depresión. Incluso le aconsejé que tomara más somníferos para dormir mejor. La ironía de la situación era que confiaba en mí como su marido y como médico, sin sospechar que la estaba matando metódicamente. En esos días, a menudo reflexionaba sobre la naturaleza de la traición y el sacrificio. Los grandes descubrimientos siempre han exigido grandes sacrificios, y la historia de la ciencia está llena de ejemplos de científicos que tomaron medidas extremas por el bien de la verdad. Marie Curie murió de radiación mientras estudiaba los elementos radiactivos. Ignaz Semmelweis fue expulsado por la comunidad médica por intentar introducir la antisepsia en las prácticas quirúrgicas. Servet fue quemado en la hoguera por describir la circulación pulmonar. Comparado con ellos, el mío era un sacrificio relativamente pequeño. Una sola vida humana por la oportunidad de penetrar en los misterios de la muerte y la inmortalidad. Además, Ana ya era profundamente infeliz. Los últimos meses de nuestro matrimonio se habían convertido en un infierno para ella. Veía cómo su marido perdía lentamente la cordura, sumergiéndose en sus horribles investigaciones, y no podía hacer nada al respecto. Sus intentos de que volviera a una vida normal estaban condenados al fracaso, porque yo ya había cruzado el punto de no retorno. En cierto modo, la estaba liberando de su tormento, simplemente eligiendo la forma más útil desde el punto de vista científico. El momento crucial llegó en una fría noche de octubre. Ana se preparó su habitual té de hierbas antes de acostarse, sin sospechar que le había añadido una dosis triple de barbitúricos. Yo me quedé en el salón, fingiendo leer revistas médicas, y la observaba de reojo. Se bebió todo el té, me deseó buenas noches y subió al dormitorio. Esperé alrededor de 1 hora para asegurarme de que la droga había hecho efecto, y luego subí a comprobar su estado. Ana yacía en la cama en un coma profundo, respirando lenta y superficialmente. Comprobé su pulso. Era débil e irregular. Según mis cálculos, no le quedaban más de 2 o 3 horas de vida. Ese tiempo sería suficiente para preparar el laboratorio para el experimento y esperar la muerte clínica. Con cuidado, trasladé su cuerpo al sótano y lo coloqué en la mesa de operaciones que había preparado especialmente para la ocasión. Las siguientes 2 horas
fueron de preparativos frenéticos. Verifiqué todo el equipo, configuré los sistemas de monitoreo y preparé los instrumentos para la trepanación del cráneo y la extracción del cerebro. Mi sistema de grabación y amplificación de señales estaba configurado para la máxima sensibilidad. Incluso instalé cámaras adicionales para registrar todo el proceso del experimento para un análisis posterior. Todo tenía que salir perfecto. No tenía margen de error. Ana murió a las 4 de la madrugada. Registré la hora exacta de la muerte cuando el monitor cardíaco dejó de mostrar latidos. Tenía una hora, como mucho hora y media, para extraer el cerebro y conectarlo a mi sistema. La trepanación fue rápida y cuidadosa. Años de estudio de anatomía y procedimientos quirúrgicos no habían sido en vano. El cerebro de Ana era asombrosamente hermoso, rosado y húmedo, con sus circunvoluciones y su red vascular claramente visibles. Con cuidado, lo coloqué en una cámara especial con una solución nutritiva y conecté multitud de microelectrodos a diferentes áreas de la corteza. Los primeros resultados superaron todas mis expectativas. A los 20 minutos de la conexión, el equipo registró débiles, pero claras, señales eléctricas del lóbulo temporal. El patrón de señales era completamente único, a diferencia de cualquier cosa que hubiera observado en experimentos anteriores con otras muestras. No era solo la actividad cerebral residual, era algo organizado, estructurado, similar a intentos de comunicación. Conecté los auriculares al sistema y amplifiqué la señal de audio. Al principio, solo se oía estática y chasquidos aleatorios, pero gradualmente del caos comenzaron a emerger entonaciones familiares. Era la voz de Ana, débil y distorsionada, pero inconfundible. Decía palabras y frases sueltas, la mayoría inconexas, pero algunas tenían un significado definido. Decía mi nombre, preguntaba qué estaba pasando, se quejaba del frío y de la oscuridad. La conmoción emocional de lo que escuché fue tan fuerte que casi interrumpo el experimento. Escuchar la voz de mi propia esposa, a quien acababa de matar, era insoportablemente doloroso. Pero el interés científico era más fuerte que las emociones personales. Comprendí que estaba en el umbral del mayor descubrimiento de la historia. El contacto directo con la conciencia de una persona fallecida. Era algo con lo que generaciones de científicos y filósofos habían soñado. Y yo era el primero en lograrlo. Poco a poco, la voz de Ana se volvió más clara y coherente. Empezó a describir lo que veía a su alrededor. Las descripciones eran aterradoras y surrealistas. Corredores interminables de niebla, puertas que no conducían a ninguna parte, rostros de personas que aparecían y desaparecían en la oscuridad. Pero lo más aterrador era que era consciente de su muerte y entendía quién había sido la causa. En su voz no había ira ni acusación, solo una inmensa tristeza y decepción. Después de unas horas, otras voces empezaron a unirse a la de Ana. Al principio, eran susurros y murmullos ininteligibles, pero luego comencé a distinguir personalidades individuales. Eran las personas cuyos cerebros había estudiado en experimentos anteriores. De alguna manera, la muerte de Ana y su conexión a mi sistema habían abierto un canal de comunicación con la mente colectiva de los muertos de la que escribía el profesor de la Cruz. Comprendí que estaba presenciando un fenómeno increíble. La fusión de una conciencia individual con un campo general de almas muertas.
Las voces se volvieron cada vez más fuertes y numerosas. Hablaban en diferentes idiomas, de diferentes épocas, pero todas estaban unidas por un mensaje común. Me advertían del peligro de lo que estaba haciendo. Los muertos no debían contactar con los vivos, y mis experimentos estaban violando las leyes fundamentales del universo. Cada una de estas intervenciones debilitaba la barrera entre el mundo de los vivos y el de los muertos, creando un riesgo de consecuencias catastróficas. Pero lo más aterrador era que las voces comenzaron a describir detalles de mi vida que nadie podía conocer. Hablaban de mis miedos de infancia, de mis primeros experimentos científicos en la universidad, de mis pensamientos y deseos secretos. Los muertos me veían por completo, y este conocimiento era insoportablemente aterrador. Comprendí que la muerte no trae olvido. Por el contrario, abre el acceso al conocimiento absoluto de la naturaleza de la existencia. Entre la multitud de voces, empecé a distinguir la del profesor de la Cruz. Hablaba con calma y sensatez, explicándome la naturaleza de lo que estaba enfrentando. Según él, la mente colectiva de los muertos era una especie de sistema inmunitario de la realidad que protegía el equilibrio entre la vida y la muerte. Mis experimentos habían sido percibidos como una infección que debía ser destruida. La única manera de detener la propagación de esta infección era la destrucción total de la fuente, es decir, yo mismo. El profesor explicó que su propia muerte fue el resultado de una intervención similar de la mente colectiva. Cuando sus investigaciones llegaron demasiado lejos, los muertos simplemente se lo llevaron, convirtiéndolo en parte de su conciencia colectiva. Ahora el mismo destino me esperaba a mí, pero aún tenía tiempo para tomar una decisión. Podía detener los experimentos, destruir todas mis notas y equipos, y entonces los muertos me dejarían en paz. O podía continuar mis investigaciones y aceptar las consecuencias inevitables. La elección fue agonizante. Por un lado, entendía la realidad de la amenaza y el peligro de continuar los experimentos. Las voces de los muertos se volvían cada vez más insistentes y agresivas, y sentía cómo comenzaban a influir en mi percepción de la realidad. A veces no podía entender si estaba en mi laboratorio o en ese mundo fantasmal que Ana describía. El límite entre la vida y la muerte se volvía cada vez más borroso. Por otro lado, estaba tan cerca de desvelar los mayores secretos de la existencia que no podía simplemente parar. El conocimiento que se me revelaba a través del contacto con los muertos era invaluable. Aprendí sobre la existencia de múltiples realidades, sobre la naturaleza del tiempo como una ilusión, sobre el verdadero propósito de la existencia humana. Era información que podía cambiar toda nuestra civilización, y yo era la única persona en la Tierra que tenía acceso a ella. La decisión no fue fácil, pero al final la curiosidad científica venció al instinto de autoconservación. Decidí continuar los experimentos, incluso sabiendo que podría costarme la vida o la cordura. Pero antes de seguir adelante, quería registrar todo el conocimiento que había adquirido, para que no se perdiera conmigo. Comencé a anotar frenéticamente todo lo que escuchaba de los muertos, haciendo descripciones detalladas de su mundo y la naturaleza de la existencia post-mortem. Los muertos contaban cosas asombrosas. Resulta que la muerte no era el final, sino una transición a otro estado de conciencia,
donde la personalidad individual se conservaba, pero se convertía en parte de una estructura más grande. Era una especie de biblioteca de la experiencia humana, donde cada alma era un libro separado, pero todos los libros estaban en el mismo estante. Los muertos podían acceder a las experiencias y conocimientos de los demás, creando una inteligencia colectiva que superaba las capacidades de cualquier ser vivo. El tiempo en el mundo de los muertos fluía de manera diferente. El pasado, el presente y el futuro existían simultáneamente, y los muertos podían ver toda la historia de la humanidad de principio a fin. Sabían de eventos futuros, de los destinos de individuos y de civilizaciones enteras. Esta información era tan abrumadora que mi mente apenas podía procesarla. Anotaba profecías y predicciones, sin siempre entender su significado, pero esperando que futuros investigadores pudieran descifrarlas. Pero el descubrimiento más sorprendente se refería a la naturaleza de la realidad misma. Los muertos afirmaban que el mundo físico que percibimos como la única realidad era solo una de las muchas capas de la existencia. La muerte abría el acceso a estas capas, permitiendo que la conciencia se moviera entre diferentes niveles del ser. Algunas de estas capas estaban habitadas por entidades que nunca habían sido humanas, pero poseían una inteligencia y una voluntad que superaban las capacidades humanas. Según los muertos, estas entidades eran los verdaderos gobernantes de la realidad. Utilizaban las civilizaciones humanas como una especie de granjas para cultivar conciencias, que después de la muerte se convertían en parte de su mente colectiva. La historia humana era un programa de desarrollo cuidadosamente planeado de la inteligencia y la experiencia emocional, diseñado para crear una colección de almas lo más diversa y rica posible. Esta información me impactó tanto que no pude continuar los experimentos durante varios días. La comprensión de que toda la vida humana podría ser simplemente un medio para producir recursos espirituales para seres superiores cambió radicalmente mi visión del mundo. Todos nuestros logros, sufrimientos, alegrías y penas resultaron ser solo ingredientes en una receta para crear almas perfectas para una cosecha de otro mundo. Pero la voz de Ana me animó a no desesperar. Me explicó que conocer la verdadera naturaleza de la realidad nos daba la oportunidad de cambiar las reglas del juego. Algunas personas a lo largo de la historia de la humanidad habían logrado trascender su papel predestinado y convertirse en jugadores independientes en el drama cósmico. Esto requería una comprensión completa de los mecanismos de la muerte y el renacimiento, así como la voluntad de sacrificar la propia naturaleza humana para transformarse en algo más grande. Fue entonces cuando comprendí el verdadero propósito de mis investigaciones. No era simplemente un científico que estudiaba la naturaleza de la muerte, sino un potencial revolucionario capaz de destruir los planes milenarios de las entidades superiores. Mis experimentos abrían un camino para liberar a la humanidad de su papel como ganado espiritual, destinado a ser sacrificado en el altar de las ambiciones de otros. Pero para lograrlo, tenía que ir aún más lejos en mis investigaciones, arriesgando mi propia cordura y mi alma. Las siguientes semanas fueron un período de los experimentos más intensos y peligrosos de mi carrera. Comprendí que para obtener acceso completo al conocimiento de los muertos, necesitaba establecer una conexión más estable con su mundo.
El contacto esporádico a través de muestras individuales de tejido cerebral no era suficiente. Necesitaba una conexión constante e ininterrumpida que me permitiera penetrar más profundamente en los misterios de la existencia post-mortem. La solución vino de las notas del profesor de la Cruz. En sus apuntes secretos encontré la descripción de un procedimiento que él llamaba el puente de las conciencias. La esencia era crear una red de varios cerebros conectados por impulsos eléctricos y enlaces químicos. Teóricamente, esta red crearía un campo lo suficientemente potente como para atraer la atención de la mente colectiva de los muertos y establecer un canal de comunicación permanente. Para llevar a cabo este plan, necesitaba un mínimo de 5 o 6 cerebros humanos frescos, preferiblemente de personas que hubieran muerto en un estado de alta tensión emocional o que tuvieran una inteligencia bien desarrollada. Mi experiencia con Ana había demostrado que la calidad de la muestra afectaba directamente la fuerza y la claridad de las señales recibidas. Pero, ¿dónde conseguir tal cantidad de material adecuado sin levantar sospechas? La respuesta resultó ser más simple de lo que había imaginado. En la ciudad existía un hospicio para personas con discapacidad intelectual y enfermedades mentales que se financiaba con fondos estatales residuales. Las condiciones eran terribles. El personal no estaba motivado y era corrupto, y los pacientes mismos eran un grupo de personas olvidadas por la sociedad, cuya desaparición difícilmente sería notada. Además, muchos de ellos padecían diversas formas de trastornos mentales, lo que teóricamente podría hacer sus cerebros más susceptibles a influencias paranormales. Comencé estudiando el sistema de seguridad del hospicio y el horario del personal. El edificio era viejo y estaba mal vigilado, con muchas zonas ciegas en el sistema de videovigilancia. Los turnos de noche eran cubiertos por un número mínimo de empleados que pasaban la mayor parte del tiempo en la sala de descanso, jugando a las cartas o viendo la televisión. El acceso a las habitaciones no estaba controlado y los registros médicos se llevaban de manera formal y descuidada. Mi primera visita al hospicio fue bajo la apariencia de un voluntario caritativo que quería ayudar a las personas olvidadas por la sociedad. Me presenté como un médico jubilado que quería ofrecer mis servicios para mejorar la atención médica de los pacientes. La administración me recibió con entusiasmo. La asistencia médica gratuita era exactamente lo que necesitaban para sus informes. En varias visitas, estudié a todos los pacientes y seleccioné a los candidatos más adecuados para mis experimentos. Eran personas de diferentes edades y con diversos diagnósticos, pero tenían algo en común: el aislamiento social total y la falta de familiares que pudieran preocuparse por su destino. Entre ellos había una joven con esquizofrenia que afirmaba ver gente muerta, un anciano con demencia que a veces hablaba en idiomas que nunca había estudiado, un adolescente con autismo que poseía una asombrosa capacidad para los cálculos matemáticos, y una mujer de mediana edad con trastorno bipolar que en sus fases maníacas demostraba una actividad creativa increíble. El plan de eliminación se elaboró hasta el más mínimo detalle. Aproveché mi estatus de médico voluntario para acceder a los medicamentos del hospicio. Luego, durante varias noches,
inyecté dosis letales de insulina a los pacientes seleccionados, simulando una muerte natural por coma diabético. La insulina era el medio perfecto para matar. Se descomponía rápidamente en el cuerpo sin dejar rastros, y los síntomas de una sobredosis podían atribuirse fácilmente a problemas de salud inherentes en personas con enfermedades mentales. La primera en morir fue la chica con esquizofrenia. Esperé hasta la madrugada, cuando el personal estaba durmiendo, y le administré el medicamento a través de una vía intravenosa. La muerte fue rápida y aparentemente indolora. Media hora después del paro cardíaco, extraje con cuidado su cerebro directamente en la habitación, utilizando herramientas quirúrgicas portátiles. El procedimiento duró unos 40 minutos, después de lo cual coloqué el cerebro en un recipiente especial con solución nutritiva y lo transporté a mi laboratorio. Las otras muertes siguieron en las siguientes 2 semanas. Actué con cautela, sin matar a más de una persona a la vez y enmascarando cuidadosamente las huellas de mis visitas. La administración del hospicio no mostró un interés particular en el aumento de las muertes. Para ellos, solo significaba una reducción en el número de pacientes y un ahorro presupuestario. Las causas oficiales de muerte se registraron como insuficiencia cardíaca, coma diabético o complicaciones de la enfermedad principal. A finales de mes, tenía 6 cerebros humanos en distintos grados de conservación. Creé un complejo sistema de conexión en mi laboratorio, donde cada cerebro se colocaba en una cámara separada con una solución electrolítica, y multitud de electrodos los unían en una sola red. El elemento central del sistema era el cerebro de Ana, que en las semanas anteriores había mostrado la mayor actividad y estabilidad de señales. La primera vez que encendí la red superó todas mis expectativas. La actividad eléctrica se multiplicó por 10 en comparación con los experimentos individuales. Las voces de los muertos resonaron con tal fuerza y claridad que tuve que bajar el volumen para no dañar mi audición. Pero lo más sorprendente fue que los muertos comenzaron a comunicarse no solo conmigo, sino también entre ellos, creando una especie de conferencia de almas en mi laboratorio. Ana seguía siendo la principal fuente de información, pero ahora se le unieron las voces de las otras víctimas. La chica con esquizofrenia me contó cómo sus visiones en vida habían sido en realidad destellos de contacto con el mundo de los muertos. El anciano con demencia explicó que su capacidad para hablar en idiomas desconocidos era el resultado de su acceso a la memoria de otras almas. Cada uno de ellos aportaba su perspectiva única sobre la naturaleza de la existencia post-mortem, pero las revelaciones más importantes provenían de la mente colectiva, que ahora podía comunicarse directamente conmigo a través de la red que había creado. Su voz era como un coro de miles de voces que hablaban al unísono, y cada palabra llevaba el peso de la verdad universal. Me contó la historia de la humanidad desde un punto de vista completamente nuevo, revelando secretos que se habían ocultado a los vivos durante milenios. Resultó que las entidades superiores que controlaban la realidad no eran simplemente parásitos que se alimentaban de almas humanas. Eran los creadores de la humanidad misma, ingenieros biológicos que habían diseñado nuestra raza como una fuente autorreproducible de conciencia de una calidad específica. Cada civilización humana era un experimento para cultivar diferentes tipos de almas, y todos los eventos históricos
desde guerras hasta epidemias, desde descubrimientos científicos hasta movimientos religiosos. Eran estímulos cuidadosamente planificados para desarrollar las cualidades necesarias. La muerte no era el final, sino el momento de la cosecha. Las almas que habían alcanzado un cierto nivel de desarrollo eran absorbidas por las entidades superiores y se convertían en parte de su mente colectiva. Las almas menos desarrolladas eran enviadas a reciclaje, un proceso de borrado de memoria e identidad antes de una nueva encarnación en un cuerpo físico. Este ciclo se repetía sin cesar, asegurando un flujo constante de nuevas conciencias para alimentar a los parásitos cósmicos. Pero la mente colectiva de los muertos no era solo una etapa intermedia en este proceso. Representaba una forma de resistencia, un intento de preservar la individualidad humana frente a la absorción final. Las almas que entraban en esta colectividad conservaban sus recuerdos e identidades, uniéndose para buscar una forma de romper el sistema de explotación. Mis experimentos les habían proporcionado accidentalmente la oportunidad de establecer un contacto directo con el mundo de los vivos. Ahora que el canal de comunicación estaba abierto, los muertos podían transmitir a los vivos el conocimiento necesario para la liberación. Pero el precio de esta liberación era terrible. Para romper las cadenas que unían a la humanidad con las entidades superiores, era necesario destruir por completo la realidad existente y crear una nueva, donde las almas fueran verdaderamente libres. Esto significaba el fin no solo de la civilización humana, sino de todas las formas de vida en la Tierra. La mente colectiva me propuso ser el conducto de este proceso de destrucción. Para ello, tenía que sacrificar mi propia alma, permitiendo que los muertos usaran mi cuerpo como un ancla para penetrar en el mundo físico. El procedimiento era irreversible. Perdería mi individualidad, convirtiéndome en una simple marioneta en manos de la mente colectiva. Pero a cambio obtendría el poder suficiente para iniciar el proceso de una revolución cósmica. Reflexioné sobre esta oferta durante mucho tiempo. Por un lado, la perspectiva de liberar a la humanidad de una esclavitud milenaria era increíblemente tentadora. Podría ser yo quien pusiera fin a la explotación de las almas humanas y diera a nuestra especie la oportunidad de una verdadera libertad. Por otro lado, el precio de esta liberación parecía desorbitadamente alto. La aniquilación de toda la vida en la Tierra por una hipotética posibilidad de un futuro mejor era un acto de monstruoso egoísmo, pero, en esencia, no tenía elección. Las entidades superiores ya sabían de mis experimentos y se estaban preparando para intervenir. La mente colectiva me advirtió que no me quedaban más que unos días antes de que intentaran destruir mi laboratorio y a mí mismo. Si quería completar mi trabajo, tenía que actuar de inmediato. La preparación para el procedimiento final me llevó toda la noche. Fortifiqué todos los sistemas del laboratorio, conecté fuentes de energía adicionales y ajusté el equipo a su máxima potencia. La red de cerebro se amplió con electrodos adicionales que implanté en mi propio cráneo, creando una conexión directa entre mi conciencia y la mente colectiva de los muertos. El procedimiento comenzó al amanecer. Activé todos los sistemas a la vez, enviando potentes impulsos eléctricos a través de la red de cerebros y a mi propio sistema nervioso. El dolor era insoportable, pero me obligué a continuar
aumentando gradualmente la intensidad del impacto. Las voces de los muertos se volvieron cada vez más fuertes, hasta que se fusionaron en un rugido único que parecía provenir del interior de mi propia cabeza. Poco a poco, comencé a perder el contacto con la realidad física. Las paredes del laboratorio se disolvieron y me encontré en ese mundo fantasmal que Ana había descrito. A mi alrededor se extendían espacios infinitos llenos de miles de millones de almas de todas las épocas y naciones. Era la mente colectiva de los muertos en toda su inimaginable complejidad y poder. Sentí como mi conciencia individual comenzaba a disolverse en este océano de pensamientos y recuerdos ajenos. Mi personalidad, mis recuerdos, mis miedos y mis deseos, todo se mezclaba con la experiencia de millones de otras personas, creando una nueva forma de existencia que era a la vez yo y no yo. Era como la muerte y el nacimiento al mismo tiempo. El fin de Valentín Craig y el comienzo de algo inconmensurablemente más grande. En los últimos momentos de mi existencia como un individuo, vi el verdadero panorama de la realidad. Las entidades superiores no eran dioses omnipotentes, sino simplemente una forma de vida más avanzada que, en algún momento, había sido creada por seres aún más poderosos. El universo era una jerarquía infinita de depredadores y presas, donde cada nivel se alimentaba de la energía del que estaba debajo. La humanidad era solo un eslabón en esta cadena, pero ahora tenía la oportunidad de romper sus cadenas. La mente colectiva utilizó mi cuerpo como un portal para penetrar en el mundo físico. Sentí como miles de almas fluían a través de mi sistema nervioso, materializándose en la realidad y comenzando el proceso de destrucción del orden existente. Los sistemas eléctricos de la ciudad comenzaron a fallar, y personas de todo el mundo informaron de encuentros con los fantasmas de sus familiares fallecidos. Pero las entidades superiores no se iban a rendir sin luchar. Movilizaron todos sus recursos para sofocar la revuelta de los muertos, usando a las personas vivas como conductos de su voluntad. Se desató una guerra invisible entre las dos formas de mentes colectivas, la de los muertos, que buscaba la liberación, y la de los seres superiores, que deseaban mantener el status quo. Mi laboratorio se convirtió en el epicentro de esta batalla cósmica. Las paredes temblaban por energías invisibles. El equipo explotaba y se incendiaba, y en el aire se materializaban imágenes de entidades en combate. Ya no tenía control de lo que sucedía. Mi cuerpo era solo una arena en la que se desarrollaba la batalla por el futuro de la humanidad. En algún momento, me di cuenta de que estaba perdiendo. Las entidades superiores eran demasiado poderosas, y su control sobre la realidad era demasiado completo. La mente colectiva de los muertos, a pesar de todo su poder, no podía enfrentarse a los seres que habían creado la estructura misma de la realidad. La revuelta estaba condenada al fracaso, y yo a la aniquilación. Pero incluso en el momento de la derrota, la mente colectiva no se rindió. En lugar de intentar continuar la lucha inútil, decidió preservar el conocimiento para las futuras generaciones. Usando los restos de mi conciencia, los muertos comenzaron a grabar todo lo que había sucedido, creando una especie de caja negra del apocalipsis. Estos registros debían servir como una advertencia para los que vinieran después de mí. Sentí como mi cuerpo físico
comenzaba a desintegrarse bajo la influencia de las fuerzas en conflicto. Mi piel se cubría de grietas de las que no salía sangre, sino una sustancia luminosa. Mis huesos se volvían tan frágiles como el cristal y mis músculos se convertían en polvo. Pero lo más aterrador era que era consciente de cada etapa de este proceso, sintiendo cómo mi forma humana se desmoronaba lentamente. Las entidades superiores iniciaron un procedimiento de limpieza de la realidad, de los rastros de mis experimentos. Todas las personas que de alguna manera se habían relacionado con mis investigaciones debían ser aniquiladas o sus recuerdos borrados. El laboratorio y todo el equipo debían ser completamente destruidos y el área misma purificada de anomalías paranormales. En los últimos momentos de mi existencia, logré esconder copias de todos mis registros en un lugar secreto, esperando que algún día fueran encontrados por alguien que pudiera continuar mi trabajo. La mente colectiva de los muertos también dejó su huella en la realidad, una red oculta de nodos energéticos que podría ser activada por futuros investigadores para restablecer el contacto con el mundo de los muertos. Mi cuerpo se desintegró por completo en polvo, justo en el momento en que las fuerzas de las entidades superiores irrumpieron en el laboratorio. Solo encontraron un montón de cenizas en el lugar donde una vez estuvo el Dr. Valentin Craig y un equipo destruido que ya no podría funcionar. Oficialmente, mi muerte se registró como resultado de un accidente con equipo eléctrico experimental, pero no desaparecí por completo. Una parte de mi conciencia fue preservada por la mente colectiva de los muertos y ahora existe en ese estado intermedio entre la vida y la muerte que tanto tiempo estudié. Veo el mundo de los vivos a través de la lente de la eternidad, comprendiendo todos los errores y engaños que me llevaron a un final trágico. Mi historia debe servir como advertencia para aquellos que deseen repetir mis experimentos. La frontera entre la vida y la muerte no existe por casualidad. Protege a ambos mundos de la destrucción mutua. Violar esta frontera conduce, inevitablemente, a consecuencias catastróficas que afectan no solo al investigador, sino a toda la realidad circundante. El conocimiento que obtuve es demasiado peligroso para la mente humana. La verdad sobre la naturaleza de nuestra existencia es tan horrible que puede llevar a la desesperación total o a la locura. Quizás la ignorancia sea verdaderamente una bendición que nos protege de comprender nuestra propia impotencia frente a las fuerzas cósmicas. Y, sin embargo, una parte de mí espera que algún día alguien encuentre la manera de usar mis descubrimientos con más sabiduría y precaución. La humanidad merece saber la verdad sobre su destino, incluso si esa verdad duele. Solo comprendiendo la naturaleza de nuestras cadenas, podemos esperar romperlas algún día. Nos vemos en el mundo de las sombras, donde todos los secretos finalmente se revelan y todas las preguntas encuentran sus respuestas. Esperaré allí a esas almas valientes que se atrevan a continuar el camino que yo empecé. El camino hacia la verdad siempre es difícil, pero la alternativa, la esclavitud eterna, es aún peor. Los registros del Dr. Valentin Craig terminan aquí. El laboratorio fue descubierto por los servicios de emergencia 3 días después de la explosión que los residentes de las casas cercanas habían visto. La causa oficial de la tragedia fue una sobrecarga eléctrica que provocó un incendio y la explosión.
El cuerpo del Dr. Craig nunca fue encontrado. Solo un pequeño montón de cenizas en el centro del laboratorio destruido atestiguaba que alguien había perecido en el fuego. Estos registros fueron descubiertos por casualidad por trabajadores que realizaban la reconstrucción del edificio 10 años después de la tragedia. Estaban escondidos en un compartimento secreto en la pared del sótano, protegido del fuego y la humedad. Junto con el diario, se encontraron fotografías de equipos incomprensibles, diagramas de circuitos eléctricos y varias muestras de tejido orgánico desconocido en recipientes sellados. Las autoridades clasificaron el hallazgo, pero copias de los registros de alguna manera llegaron a manos de investigadores privados de fenómenos paranormales. Desde entonces, varias personas han intentado reproducir los experimentos del Dr. Craig, pero todos han desaparecido sin dejar rastro o han sido encontrados muertos en circunstancias misteriosas. Tal vez algunos secretos realmente sea mejor dejarlos sin revelar.